Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área físico-matemática, la materia trigonometría. El tema ángulos. Yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Muy bien, comencemos con algunas definiciones. La definición de trigonometría. La trigonometría es la ciencia que estudia los triángulos y las relaciones entre sus lados y sus ángulos. Una parte medular de la trigonometría son precisamente los ángulos. Vamos a definir qué cosa es un ángulo. Un ángulo es una abertura entre dos rectas, es decir, la abertura comprendida entre una recta fija y otra móvil que ha girado teniendo como pivote el punto de intersección de ambas rectas. Existen varios tipos de ángulos. Aquí vamos a definir los ángulos en posición normal y el ángulo reducido. Un sistema cartesiano de dos dimensiones contiene un par de ejes de números reales. Es por eso que tenemos números positivos y negativos en los dos sentidos de ambos ejes. Como ya se había estudiado anteriormente, un sistema de coordenadas cartesianas tiene 4 cuadrantes y los signos de las abscisas y ordenadas dependen del cuadrante donde se ubiquen. Vamos a ver entonces el sentido de medición de los ángulos, tomando precisamente en consideración lo que a continuación vamos a decir. Los ángulos tienen dos sentidos de medición. Un sentido positivo cuando es contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y un sentido negativo cuando se mide de acuerdo al movimiento de marcación del reloj. También existen los ángulos simétricos. Dos ángulos son simétricos si tienen el mismo valor, pero están medidos en sentidos opuestos. Vamos a ver ahora los ángulos en un sistema cartesiano como el que acabamos de mencionar. Y vamos a ver en primer término el ángulo en posición normal. Vamos a ver entonces un ángulo en posición normal. Si a partir de una semirrecta fija horizontal trazamos un ángulo en sentido positivo, decimos que es un ángulo en posición normal. En este caso vamos a llamar alfa al ángulo en posición normal. Bueno, en estos 4 primeros casos, donde vamos a aprovechar los 4 cuadrantes del sistema coordenado. Observen bien, según la definición anterior, nos dicen que dos rectas, aquí está una recta en azul, observen bien, esta recta en azul, la voy a superponer con la recta horizontal, como aquí aparece. Ahí está, tenemos dos rectas. Y ahora la voy a mover la recta azul en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Observen bien. Ahí está el movimiento contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Y lo voy a dejar aquí hasta donde marca el ángulo alfa. Ahí está. Esta es mi recta móvil. Y esta es mi recta horizontal, que siempre es fija. Muy bien. Ya tengo mi ángulo en el primer cuadrante, el ángulo en posición normal. Ahora voy a poner mi otro ángulo en posición normal, pero en el segundo cuadrante. Observen bien. Aquí tengo mis dos rectas en la misma posición, en la horizontal. Ahora una de ellas la tomo, la hago girar en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Observen bien, este es el sentido de las manecillas del reloj. Así giran las manecillas del reloj. Ahora lo estoy haciendo en sentido contrario y llego hasta esta posición. Y ya tengo ese ángulo alfa en el segundo cuadrante. Lo mismo para este ángulo alfa, pero ahora en el tercer cuadrante. Observen bien, aquí está mi giro de mi ángulo, de mi recta móvil, perdón. Y pongo mi ángulo en posición normal. Y lo mismo para esta recta que va a aparecer en el cuarto cuadrante. Ahí está el giro de mi ángulo. Y ahí lo tengo, mi ángulo en posición normal. Observen bien. Aquí está en el segundo cuadrante, en el primer cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Muy bien, creo que queda claro con esto cómo es un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo?
Un ángulo menor que 90 grados, un ángulo mayor que 90 grados, pero menor que 180, un ángulo mayor que 180, pero menor que 270, y un ángulo mayor que 270 y menor que 360 grados. Vamos a ver ahora cuál es un ángulo reducido. Observen bien. El ángulo reducido es el ángulo que es equivalente a los ángulos mayores de 90 grados y que se mide a partir del eje horizontal y siempre es positivo y menor o igual que 90. Observen bien. Ejemplos. En la siguiente figura se muestra el ángulo reducido beta del ángulo en posición normal a alfa. Para los ángulos del segundo cuadrante, beta será igual a 180 grados menos el ángulo alfa que está en posición normal. Observen bien, aquí tenemos este ángulo alfa en posición normal. Y su ángulo reducido es el ángulo que va siempre a la horizontal, al eje X. Aquí está. Como pueden observar, esto será, beta, ¿cuánto valdrá? Pues valdrá 180 menos el ángulo alfa, puesto que es este remanente lo que nos quedaría el ángulo beta, siempre con respecto al eje X. Si estuviera en el primer cuadrante, observen bien, si lo tuviéramos este ángulo, pero en el primer cuadrante, voy a ponerlo, ahí está. Aquí sería mi ángulo en posición normal, es decir, recuerden que lo saco desde aquí, lo saco desde la horizontal, desde aquí, y si lo marco en el primer cuadrante como lo vimos antes, aquí tendría yo mi ángulo en posición normal, y su ángulo reducido sería el mismo, puesto que en el primer cuadrante, el ángulo más cercano con respecto al eje X es este, que es el mismo que sería el ángulo alfa. Ahora bien, lo tengo en el segundo cuadrante, aquí está. Este ángulo alfa, su reducido, es el que está más cercano al eje X. Aquí está. Lo mismo para el ángulo en el tercer cuadrante. Aquí está el ángulo alfa y ahora el ángulo beta será este ángulo reducido con respecto al eje X. Lo mismo para el cuarto cuadrante. Aquí tengo el ángulo alfa y aquí tengo el ángulo reducido siempre con respecto a la horizontal. Al más cercano, el más pequeño ángulo con respecto a la horizontal, nunca con respecto a la vertical. Obsérvense bien que todos se marcan siempre con respecto al eje X. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. Observen bien, por favor. Trace los siguientes ángulos en posición normal y sus respectivos ángulos reducidos. Son los ángulos de la A a la D. Ahí está A, B, C, D. Le pongo colores para que los podamos identificar bien aquí en esta figura. El primer ángulo es un ángulo de 45 grados, aquí está el ángulo A, y su reducido es el mismo ángulo A, porque es el ángulo más cercano con respecto al horizontal, que es X. En este caso, el ángulo A y su reducido será, ¿de cuánto? De 45 grados, es correcto. El ángulo B, observen, el ángulo B aquí está, en verde. Aquí está el móvil, la recta móvil, aquí está. ¿Y cuánto vale? Vale 120 grados. ¿Cuánto le falta a 120 grados para encontrar el reducido, que es B', para 180? ¿Cuánto le falta a 120 para 180? 60, es correcto. Vamos a ver ahora el ángulo C. El ángulo C aquí está en color amarillo, aquí está, observen bien, de aquí hasta acá, el ángulo C vale 200 grados, es decir, de aquí hasta acá son 200 grados de esta recta móvil. ¿Cuánto le sobra para hacer 180? ¿Cuántos grados le sobran a 200 para que el ángulo C', que es el ángulo reducido, que aquí aparece, cuánto valdría? ¿Cuánto le sobra a 200 para que sean 180? 20 grados, es correcto. Vamos a ver ahora el ángulo D. El ángulo D vale 320 grados. Aquí está, 320 grados. ¿Cuánto le falta para que sean 360 grados y sea el ángulo reducido D'? ¿Cuánto le falta a 320 para ser 360? 40 grados, es correcto. Y esto es el fin del tema. Muchas gracias.